Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Cintia y bienvenidos a un vídeo también bastante distinto a lo que suelo hacer. Pero bueno, hoy os quiero hablar de los monstruos en la literatura, porque si todo va bien y todo funciona como yo tengo pensado, este vídeo debería subirse en Halloween. Así que feliz Halloween a todos, espero que tengáis un día maravilloso, que os lo paséis muy bien, también que reflexionéis sobre el concepto del terror y de la muerte. Bueno, que eso es más para mañana, para el Día de Todos los Santos. Pero bueno, hoy lo que quiero hacer es hablar, pues eso, de los monstruos en la literatura, de los monstruos en general, porque al final, Halloween, día de terror, día de gente disfrazándose de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, de no sé qué, algunos de Emilio, de Aquí no hay quien viva, otros de Lord Farquaad, etc. Pues muchas de esos disfraces vienen de monstruos que han salido de la literatura y que, como suele pasar, se ha acabado distorsionando un poco el mensaje que tenían en la literatura. Y simplemente me apetecía hacer algo temático de Halloween por una vez, y además estoy haciendo una asignatura que se llama Fiction and the Gothic. Para los que veáis mis vídeos estaréis hartos de escucharme hablar sobre esa asignatura, pero bueno, que es de literatura gótica inglesa. Entonces tengo mucha información sobre estos monstruos, sobre estas cosas que me gustaría compartir. También disculpadme la voz, estoy mala. El micrófono, como digo, necesito uno de estos de cuerpo porque voy a estar moviéndolo todo el rato. Pero bueno, es que si no, si lo dejo en otro lado es que no se me escucha. Así que bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Vale, para entender a los monstruos en la literatura, los monstruos en general, hay que entender el concepto lo siniestro o de Uncanny o Unheimlich de Freud. Y no puedo más, llevo 2 vídeos seguidos hablando de esta obra y sé que la gente odia a Freud, en fin, normal, lo entiendo. Pero bueno, es necesario hablar de esto, así que simplemente deciros que si no habéis visto mi vídeo de Cumbres Borrascosas, que si no recuerdo mal es el anterior a este, echadle un vistazo porque ahí también hablo de lo ominoso, lo siniestro de Freud, pero bueno, os lo voy a resumir brevemente ahora. Lo ominoso, lo siniestro, también lo uncanny, como lo dicen en inglés, viene de la palabra unheimlich en alemán, que significa no familiar, que a su vez viene de la palabra heimlich, que significa familiar. Así en rasgos generales. Y Freud lo que hace al principio de este ensayo es hacer un estudio sobre la evolución de esta palabra y ver cómo llega un punto en el que unheimlich y heimlich, las palabras opuestas, tienen la misma acepción en el diccionario, entonces significan lo mismo. Lo cual, como ya digo en el de Cumbres Borrascosas, me parece una maravilla etimológica, o sea, me parece increíble que palabras opuestas puedan significar lo mismo. Pero eso, simplemente es aquello que nos es familiar, pero a la vez ha sido distorsionado de tal forma que nos genera rechazo. Y es precisamente esto que nos genera rechazo porque es algo que ya tenemos muy arraigado en nosotros, que ya sabemos cómo debería ser y de repente ha cambiado. Esto es lo que genera un sentimiento de terror o de inquietud y se suele conseguir con espacios liminales como las backrooms, que son espacios así un poquillo distorsionados. En inglés tienen una palabra que se llama eerie, que también es como... Intentaré buscar la palabra en español para definir exactamente qué es a lo que me refiero. Pero es una palabra muy muy buena para definir la sensación que producen estos espacios. También se genera con dobles, con repeticiones, con miembros amputados, con objetos inanimados que cobran vida, como las muñecas, estilo Annabelle, por ejemplo, otra muñeca que causa muchísimo terror y está muy adaptada en el cine. Y también al borrar la distinción entre la realidad, los sueños, la ficción, la fantasía y la verdad, etc. Pues todo eso genera un sentimiento de ominosidad o de siniestro. Y también algo que va a ser general en los monstruos que voy a tratar hoy, que fundamentalmente van a ser Frankenstein y Drácula, ya os hablaré de otros más adelante, es que se recoge un poco esta idea que hay en Scooby-Doo, si habéis visto las películas, de que los monstruos acaban siendo desvelados como humanos, y es al final eso de su componente humano lo que los hace verdaderamente terroríficos. Para hablar de estos monstruos hay que hablar brevemente de la novela gótica victoriana, del romanticismo, etc. Novela gótica, ese gótico, algunos, si sabéis de historia del arte y tal, diréis, pero eso no es medieval. Bueno, sí, es medieval. Precisamente el nombre novela gótica viene del término gótico, del especial la arquitectura gótica del siglo XII aproximadamente, por el gusto que tiene la novela gótica, que es del siglo XVIII-XIX, en ubicar sus
sus historias en esos enclaves históricos y arquitectónicos góticos. La novela gótica se sustenta en los pilares de la mezcla de la realidad y la ficción, el gusto por lo paranormal y lo humano y familiar como fuentes del terror. También recoge muchos elementos del folclore tradicional y medieval, como por ejemplo las hadas, los goblins, también muchos de los espacios, etcétera. Como muchas de esas criaturas no se recogen en esas criaturas o monstruos, se acaban recogiendo en la novela gótica también. Y es así, de esta forma, como la novela gótica se convierte en la clara antecesora de la novela de terror u horror de hoy en día. De hecho, los monstruos más conocidos hoy en día y más explotados por Hollywood son Frankenstein y Drácula, y los dos tienen su origen en la literatura. Lo que quiero explorar en este vídeo a través de la figura de Frankenstein y Drácula es precisamente cómo en su origen tienen un sentido más de terror social o político que no el terror que produce el propio monstruo. Empezando con Frankenstein, que se titula Frankenstein o el moderno Prometeo, fue publicada por Mary Shelley en 1818. Esencialmente, la criatura es un ser creado, pero no es creado de cero, sino que está creado a partir de piezas y partes mutiladas de otros humanos que han muerto, de otros cadáveres. Que es ahí donde está lo ominoso, como os he dicho, en miembros amputados, mutilados, darle vida a objetos inanimados, en plan que los muertos recobren vida. Eso es lo que hace que se genere un sentimiento siniestro. El doctor Víctor Frankenstein es el creador de esta criatura, valga la redundancia, y cuando consigue unir todas estas partes y darle vida al monstruo, llamémosle criatura, por favor, justicia por el monstruo de Frankenstein, después de haberle dado vida, se arrepiente de su creación y lo abandona. Toda la obra de Frankenstein en su origen gira en torno a los roles de víctima y verdugo y cómo se van cambiando a lo largo de toda la historia, y también sobre esa concepción de quién es el verdadero monstruo, la criatura o Víctor. En mi humilde y correcta opinión, pero en mi humilde opinión, la víctima claramente es la criatura y el verdugo es Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein le da vida, se arrepiente y como consecuencia la abandona, y entonces la criatura se tiene que valer por sí misma. Es como, en un principio es como si fuese un bebé, tiene que estar aprendiendo sobre la vida, tiene que apañárselas él solo, aprende a leer a través de libros, luego observando una familia así en secreto, que luego es rechazado y repudiado por esa familia. Y lo que pasa es que él se siente completamente rechazado por su aspecto monstruoso, nadie quiere estar con él, produce horror y terror y miedo en toda la gente en la que se encuentra. Entonces lo que le pide a su padre cuando por fin lo encuentra es que por favor le cree una compañera, una novia, igual que él, hecha de cachos de otras personas, etc. Víctor en un principio le dice que sí, porque se siente amenazado por lo que puede hacer la criatura si no lo cumple, y luego cuando se da cuenta de que está haciendo otra vez lo mismo, que se va a arrepentir, que es que estas criaturas luego pueden destrozarle la vida a más personas porque él piensa que van a ser inherentemente malos, decide que no lo va a hacer, y es ahí cuando ya la criatura de Frankenstein, bueno, creo que antes ya también ha matado a un par de personas, pero es ahí cuando principalmente decide que se va a vengar de Víctor y que va a hacerle la vida imposible, básicamente matando a toda la gente que quiere. O sea, el terror real de Frankenstein no es el monstruo como tal hecho de partes que va aterrorizando a la gente simplemente por su aspecto físico, sino es el hecho de un padre abandonando a su hijo, desamparándolo, porque al final la criatura es su hijo, él la ha creado, la ha producido, y las consecuencias de esto. Se le ha negado afecto y cariño, y como consecuencia la criatura se ha convertido en una criatura pues vengativa. Me hace gracia cómo hablo de la criatura de Frankenstein con tanta ternura y luego de Heathcliff de Cumbres Borrascosas lo pinto mal, pero es que tiene sus explicaciones. Esto con las adaptaciones cinematográficas y en general hoy en día como que se ha desvirtuado bastante el mensaje de Frankenstein, y lo que parece dar miedo es simplemente el mero hecho de que es una criatura extraña que da miedo por su forma de ser distinto a nosotros, cuando precisamente lo que da miedo no es la criatura, sino lo que le han hecho a la criatura y cómo se parece a nosotros. Que por cierto, os recomiendo mucho la versión de Jerónimo Stilton de Frankenstein, porque en segundo de carrera hice un trabajo sobre ella, porque se conserva bastante bien el mensaje. Yo quería ver cómo lo cambiaban para los niños, ver esa adaptación que hacían de la obra original a la versión para niños, y lo hicieron bastante bien. Se conserva todo prácticamente igual. Aparte de todo esto, la obra se concibe en un momento de cambios tecnológicos y científicos a saco. O sea,
en plena, creo que era la segunda revolución industrial. Entonces había un montón de debates sobre todo en la medicina, en la ciencia y en la tecnología en general, sobre los límites de la propia ciencia. Que esto también se explora mucho en La isla del doctor Moreau, de H.G. Wells, por si queréis echarle un vistazo. A mí no me gustó tanto esa novela, pero sí que explora bastante el debate de cuáles son los límites de la ciencia. Estaban en discusión constante estos límites, sobre todo porque entraban en choque con los preceptos de la Iglesia. Y otro de los temas principales de Frankenstein es el jugar a ser Dios cuando no es el papel que te corresponde. Pero bueno, como podéis ver, todo tiene un trasfondo mucho más filosófico o profundo que lo que nos llega hoy en día. Pasando a Drácula de Bram Stoker, fue publicada en 1897, no la he terminado, tengo estos posits que pasar a mi ordenador, a mi lista de apuntes, me quedan 15 páginas para terminarla, pero bueno, vamos a hablar un poquillo de ella. Drácula se escribe y se publica en un contexto absoluto de colonización, de colonialismo y de imperialismo. Con todo esto, la población británica tenía un miedo enorme al reverse colonialism, que también explico un poquito en el vídeo de Cumbres Borrascosas, que bueno, ya os lo adelanto, ya si queréis echarle un vistazo, hacedlo, porque también trato bastantes de estos temas, pero enfocados a esa obra y a aspectos un poco distintos. Pero bueno, el miedo a este colonialismo al revés era simplemente que tenían un sentimiento de culpa y también como de angustia muy grande respecto a la inversión de los roles de colonizador y colonizado, opresor, oprimido, etc. Básicamente lo que le pasaba es que se sentían mal por haber colonizado a medio mundo, no tanto las clases dirigentes, sino más bien las clases medias, un poco la gente de a pie. Tenían como ese sentimiento de culpa y decían, ¿y si algún día quieren vengarse y venir a por nosotros? Porque estaría más que justificado por una parte, y por otra parte, ¿qué pasaría ahí? También porque tienen como a estas sociedades a las que colonizaron, siempre se asociaban características primitivas a ellos, entonces tenían miedo de ver cómo esa sociedad primitiva podía volver a la tierra avanzada que está progresando y destrozar todos los avances que ya se habían hecho. En el caso de Drácula, el conde Drácula es el otro en el sentido antropológico, el que no es como nosotros. Otro con mayúscula. El conde es literalmente... el conde, el que literalmente se esconde. Perdón, tenía que decirlo. Me he distraído. Es literalmente una categoría distinta de ser humano, pero habiendo sido un ser humano anteriormente y teniendo apariencia de humano. Entonces es ahí donde también se genera un poco ese miedo de te podría pasar a ti, porque al final el vampiro lo que hace es morder a otras personas y convertirlas en humanos. Entonces ahí también está el miedo de te puede pasar a ti, igual que le ha pasado a los personajes del libro. Lo que hace el conde, que te la metes esconde, es llegar a Londres y liar la parda, o sea, transformar el status quo o lo que estaba establecido en aquella época, en ese lugar que era la capital un poco del imperio, alterando la forma de vivir de los ingleses. Sí que es verdad que Drácula como tal viene de Transilvania, que es una zona que no había sido colonizada por el imperio británico, o sea, no habían tenido conflicto con los ingleses, pero sí que era una zona que estaba en un punto de frontera entre, no sé si era el imperio otomano, también los eslovaks, que lo llaman aquí los eslovacos, y muchos otros pueblos de alrededor. Era como un punto muy conflictivo y que había estado en disputa entre varios pueblos durante mucho tiempo. Entonces también tiene un contexto pues, de colonización, de guerra, de sangre, etc. Al final los vampiros no solo transgreden los límites de las fronteras entre hogares y tal, porque eso también es un aspecto muy interesante, que tengo un ensayo que habla de ello, el de Cumbres Borrascosas y Drácula, habla un poco de lo doméstico y tal en estas dos obras, pero los vampiros sobre todo transgreden las fronteras de las casas también. Cuando entran necesitan una invitación, necesitan como cierto consentimiento de sus víctimas por una parte, pero es que también transgreden las fronteras del cuerpo, porque penetran en tu cuerpo, te consumen física y mentalmente, hasta tener a sus víctimas sometidas por completo, que de hecho se genera después de la conversión. Se genera como una especie de síndrome de Estocolmo, porque al final las víctimas sienten que tienen que acatar las órdenes del vampiro que las ha convertido, entonces la acaban idolatrando, es muy curioso. Y también en Drácula es muy interesante ver cómo el conde
decide atacar a mujeres. Entonces solo transforma a mujeres y tal. Y también se explora mucho la figura del vampiro en general y en especial en la de Bram Stoker, el vampirismo como algo muy sensual y sexual, y al final las conversiones de Drácula convirtiendo a otras mujeres también tiene como esa connotación sexual, que es algo que también asustaba mucho en la época victoriana a la gente, ¿no? De esa rebelión sexual. También refleja por otra parte el miedo a la propagación del otro, que llegue a tu tierra, se quede con tus mujeres y tenga hijos con tus mujeres y se cree una nueva raza o una nueva subespecie de personas que son el otro y de repente están en tu hogar. Que también tiene que ver con la idea victoriana del contagio, porque es una época donde hay un montón de enfermedades, que si la tuberculosis, que si no sé qué, la sífilis también está por ahí. En esta edición de Norton Critical Edition de Drácula es muy interesante algunas notas a pie de página cómo hablan de el vampirismo como un eufemismo de la sífilis o como una metáfora de la sífilis, curioso. Y también decir que Drácula no es que sea el primer vampiro de la historia, que los vampiros son figuras que llevan en el folclore de muchísimas tradiciones distintas, especialmente la europea, durante muchísimo tiempo, pero sí que es Bram Stoker el que termina de darle las últimas pinceladas al arquetipo del vampiro. Como que viene de Transilvania, eso lo tenemos asociado a tal, pero es realmente de Drácula. Hoy me sirva la vida, en fin, que estoy muy mala. También que pueda hipnotizar a personas, leerles la mente y tal, eso creo que también es de la cosecha de Stoker. No sé si lo que se convierta en murciélago sí que es algo generalizado, pero que pueda metamorfosearse en otros animales o incluso controlar a otros animales creo que también es de Drácula. Así que bueno, obra icónica donde las haya. Como os digo, es un miedo que tiene mucho más que ver con el contexto social y político de lo que nos suele llegar hoy en día, que ahora simplemente muchas de las adaptaciones de películas de vampiros o de Drácula es de un monstruo que te ataca y te hiere a ti en lo personal, te transforma a ti y a tu familia, pero es que en Drácula lo que más miedo da es que se pueda transformar a toda una sociedad, y aparte tiene un componente religioso muy interesante también, porque al final Drácula viene de la palabra Drácul en rumano, creo que significa diablo o demonio, o sea, no significa vampiro como tal. También cuando Van Helsing quiere matar a estas criaturas, lo usa también usando la hostia consagrada de la iglesia. Mina Harker, que es la mujer de Jonathan, del protagonista, también es una mujer muy creyente y tal, y eso es como en cierto modo lo que la va salvando de su condición de que ha sido vampirizada por Drácula. Entonces también tiene un componente religioso muy interesante que no he explorado tanto, pero me interesaría explorar, así que a lo mejor en algún futuro habrá un vídeo sobre eso, quién sabe. Y bueno, que tampoco me quiero extender mucho más, también podría hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es así otro de los ejemplos que más claro se me viene, que también es novela del siglo XIX, pero bueno, que si os gusta este tema de monstruos y tal, y queréis que en un futuro haga una segunda parte hablando de más monstruos y de su origen, que siempre tiene que ver con un componente más espiritual y social, hacedmelo saber, que yo encantada de hablar de ello. Nada, simplemente quería dar a conocer un poquito este origen de unos monstruos que hoy en día se nos venden más como que dan miedo por ser completamente ajenos a nosotros, mientras que realmente lo que da miedo de ellos es lo mucho que se nos parecen. Y eso, como ya he dicho, si queréis echar un vistazo al de Cumbres Borrascosas, ahí hablo del monstruo de Heathcliff, que realmente no es un monstruo, pero es una persona nefasta. Entonces, a mí por lo menos me parece peor que la criatura de Frankenstein, las cosas como son, y eso que él no mata a nadie, pero bueno. Y luego también la monstruosa adaptación cinematográfica que quieren hacer, porque vaya delita. Y luego tengo otro vídeo que es de obras del siglo XIX, del romanticismo, etcétera, así que también le podéis echar un vistazo si os gusta esa vibra, esa literatura. Y nada, no tengo más que deciros por hoy, que muchas gracias por ver este vídeo, que espero que os haya gustado, que le haya dado un toque spooky a vuestro Halloween. Y poco más, que podéis suscribiros, darle al like, comentar, darle a la campanita, compartir todas esas cosas que se dicen. También me podéis seguir en Instagram y en TikTok, @cintiaducos_, para contenido pues
de libros, tal, de mi día a día, formato más corto, y que también tengo un podcast que se llama De Charleta, en el que hablo de mi vida en general y de lo que me da la gana. Así que nada, eso os digo, que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao.